Hola, bienvenidos al segundo video de introducción rumbo al curso de RIAP-JS que estaré lanzando próximamente. En el anterior video introductivo habíamos visto cómo el ordenador recibe y procesa la información que ingresa el usuario, también cómo se maneja el lenguaje máquina y cómo sería posible indicarle a nuestro ordenador las tareas que quisiéramos que realice, tomando en cuenta que el lenguaje máquina es totalmente distinto a nuestro lenguaje humano. Continuando para este video, tenemos los siguientes contenidos. Nos enfocaremos a partir de este punto en el lenguaje JavaScript. Vamos a abordar conceptos avanzados como sus cualidades muy apreciadas en el mundo del desarrollo y posteriormente describiremos en la práctica el JavaScript Runtime mediante una herramienta. Ahora pasemos a hablar acerca de las cualidades de JavaScript, esas que, como les comentaba, lo convierten en una opción favorita para programar. Sabemos del video anterior que JavaScript es un lenguaje de alto nivel, familiarizado con el lenguaje humano, de ahí se convierte en una herramienta muy útil a la hora de programar. Al ser un lenguaje de alto nivel, es interpretado al lenguaje máquina. También sabemos que es un lenguaje débilmente tipado, que no exige declarar el tipo de dato que vamos a ocupar. Bueno, estas dos últimas características mencionadas las vamos a abordar en más detalle más adelante. Ahora enfoquémonos en hablar acerca de por qué JavaScript es single thread. El código JavaScript se ejecuta de manera ordenada, línea por línea, comenzando desde la parte superior a la parte inferior, lo que es compatible con la forma como un humano escribe un procedimiento para realizar una tarea. No comienza con una línea sin antes no haber completado la línea anterior y se hace de esta manera porque cada línea depende del trabajo realizado en las líneas anteriores. Por lo tanto decimos que se puede ejecutar una tarea a la vez, es decir que las tareas se ejecutan en un solo hilo, un thread, y no existen dos tareas ejecutándose en paralelo. Ahora vayamos al código a ver un ejemplo acerca de todo lo mencionado. Voy a crear un nuevo proyecto. JS2 la vamos a nombrar. Listo. Lo abrimos en el editor. Creamos un nuevo fichero en JavaScript. Lo nombramos example2.js. Listo. Entonces vamos a comenzar desde lo básico. Vamos a, vamos a comenzar haciendo declaraciones. Voy a escribir una variable. En este caso solamente la voy a inicializar. De esta manera la inicializo. En la siguiente línea le voy a asignar un valor. Asignación. Y en la siguiente línea lo voy a sobreescribir. Ahora puedo hacer otra declaración. Voy a escribir una función social expression, una función que me va a imprimir
una expresión social. Vamos al mensaje have a good day. Have a good day. Listo, voy a hacer una declaración de de un arreglo de objetos con una propiedad, la propiedad price, un objeto más. Que sea un arreglo de tres objetos y ya estaría. Ahora un objeto, voy a declarar un objeto que tenga dos propiedades. Ahora voy a escribir una clase. Esta clase, un constructor, dos propiedades. Ahora podemos agregarle un método dentro de esta clase. Un método que me retorne un objeto. Objeto con las dos propiedades. Listo, y ya lo tendría. Ahora puedo hacer otra declaración más. Una instancia. Una instancia de la clase. Lleva dos parámetros. Nombre y edad. Y ya estaría. Ahora con esto ya hemos concluido todas las declaraciones, ¿no? Entonces ahora vamos a realizar ejecuciones. Puedo hacer que se imprima la variable. Puedo ejecutar la función, ¿no? Quiero hacerlo de forma separada. Podría llevarlo a ejecución solamente en la misma línea donde estoy haciendo la declaración. Hacer una ejecución y a la vez una declaración, ¿no? Pero voy a hacer la declaración en una línea aparte. Voy a escribir la ejecución social expression. Luego puedo imprimir el array, el arreglo. Luego voy a imprimir el objeto. Luego voy a imprimir
un método de la instancia para poder usar la clase. Dance.show. Listo, y con eso concluyo todas las ejecuciones. Ahora las variables, ¿no?, pueden ubicarse dentro de ciertas áreas, ¿no?, que las vamos a conocer como scope, ¿no? Puede ubicarse fuera, una variable puede ubicarse fuera de un bloque de código o una estructura, ¿no?, que son las funciones, que pueden ser las clases, ¿no?, los objetos, ¿no?, o pueden ser los bucles. Esas son estructuras, ¿no? Entonces, una variable puede ser declarada fuera de una estructura o de un bloque de código, ¿no? Entonces, cuando se encuentra ubicada fuera de una estructura o de un bloque de código, se dice que está ubicada dentro del scope global. Vamos a colocarlo aquí. El scope global, ¿no?, es fuera. Y si se encontrara ubicada dentro de una función, yo la, yo la inicializara dentro de una función, de esta manera, ¿no?, diríamos que se encuentra dentro de un scope local, o también llamado scope de función, ¿no?, para una función, scope de función. Y luego, si esta variable se encuentra ubicada dentro de un bloque de código, como puede ser un bucle, ¿no?, un for, puedo crear una variable, ¿no?, que se ubique dentro de este bucle, de esta manera, ¿no? Voy a realizar una tarea repetitiva, algo muy sencillo, que se muestre un mensaje de manera repetitiva. Y ya estaría. Entonces esta variable, ¿no?, la variable i, se encuentra dentro de este scope local, ¿no? Y si se trata de un scope local, al igual que dentro de un objeto, se encuentra dentro de un scope local. Entonces, conocemos esas áreas, ¿no?, en la cual se pueden ubicar las variables dentro de esta área denominado el scope global, el scope de función o el scope local, ¿no? Tenemos un scope más, el scope léxico, que ya se va, que prácticamente se deriva, ¿no?, de lo que se llama el ámbito, que posteriormente lo vamos a ver, o el contexto de ejecución, ¿no?, dentro del lo que vamos a abordar como contexto de ejecución, va a ser donde vamos a ver lo que es el ámbito, ¿no? Pero principalmente vamos a tener estos tres: el scope global, el scope de función y el scope local. Ahora vayamos a ejecutar nuestro código, ¿no? Ya lo habíamos hecho, lo hemos hecho perfectamente ordenado. Comenzamos por las declaraciones, ¿no?, y posteriormente vamos a usar o vamos a realizar ejecuciones, ¿no?, donde estamos usando todas las variables que primeramente habíamos declarado. Y esto es la forma correcta, ¿no?, en que se debería hacer, ¿no? Primeramente comenzar con las declaraciones y posteriormente con las ejecuciones, ¿no? Entonces ya va a leer correctamente el código de la parte superior a la parte inferior. Y vamos ahora a ejecutar para posteriormente seguir explicando algo más. Y ahora, para realizar la ejecución de este código, ¿no?,
solamente en el editor. ¿No? Lo puedo hacer en el navegador. También lo puedo hacer solamente en el editor. Y para hacerlo en el editor necesito de una extensión, de la extensión CodeRunner. Ahí lo tengo, CodeRunner, ¿no? Mediante esta extensión, al momento de instalar esa extensión, se me va a habilitar un botón, ¿no? Para poder ejecutar el código, como este que ven aquí. Entonces le doy a Run Code y ya tengo ejecutado el código completo. Listo. Entonces, como les decía, JavaScript va a leer el código desde la parte superior a la parte inferior, ¿no? Y cada una de estas tareas se va a ejecutar en un tiempo minúsculo, en un tiempo de minuto, en una fracción de segundo, y pareciera que este código, ¿no? Todo este código se ejecuta de un solo golpe, ¿no? Sin embargo, eso no es lo que sucede en realidad. Lo que sucede en realidad es que JavaScript va leyendo cada una de estas líneas en un tiempo de minuto, en fracciones mil pequeñas de segundo, ¿no? Que va leyendo cada una de estas líneas, ¿no? Y va realizando las ejecuciones también de forma ordenada. Comienza por las declaraciones, como les decía, leer todas las declaraciones, luego va por las ejecuciones, ¿no? Imprimiendo cada una de estas líneas, por eso es que los resultados se ejecutan también de forma ordenada, ¿no? Comienza por el bucle, que era lo primero que habíamos escrito arriba, ¿no? Que lo que va a hacer es hacer esta tarea repetitiva, ¿no? Ejecuta, realiza esta ejecución. Esto es a la vez una declaración y a la vez una ejecución, ¿no? Entonces va imprimiendo, haciendo esta tarea repetitiva. Luego, posteriormente, pasa a la ejecución, que sería en la línea 33, ¿no? Imprime el número, luego ejecuta la función, ¿no? Que nos da una expresión social. Luego, luego imprime el array, ¿no? El arreglo. Luego está imprimiendo el objeto. Y por último, imprime el método de la instancia. Lo hace de manera ordenada, como les decía, de la parte superior a la parte inferior, ¿no? Cada tarea, cada una de esas tareas se va realizando una a la vez, ¿no? No hay dos tareas que se ejecuten al mismo tiempo, ¿no? Sino cada tarea le puede tomar una pequeña fracción de segundo y luego continúa la siguiente tarea que le toma una pequeña fracción de segundo y los resultados se pareciera que se emitieran de forma instantánea, ¿no? O de un solo golpe se puedan mostrar todos los resultados, ¿no? Pero la realidad es como les mencionaba. Eso sería todo lo mencionado. Ahora vayamos a las diapositivas para poder continuar con la explicación. Listo, acabamos de ver en el código que JavaScript se ejecuta en una sola línea, un thread, donde una línea se ejecuta tras otra. Un hilo es un proceso ligero para un computador en comparación con procesos multihilo o multilínea. Mientras un proceso se encuentra en ejecución, la línea siguiente espera de que se concluya la tarea asignada en esta línea, ¿no? Para que posteriormente le toque su turno de ejecutarse. Bien, lo que acabamos de ver en el código es la llamada programación síncrona, donde el código se ejecuta de manera ordenada, línea por línea. Mientras una línea se ejecuta, su línea siguiente se mantiene en espera que llegue su momento. Pero sucede que si una tarea tarda tiempo en ejecutarse, las tareas subsiguientes a estas se verán perjudicadas y tendrán que esperar, lo cual en la práctica deriva en una mala experiencia para el usuario al usar el programa o aplicación. Ahora vayamos al código para ver un ejemplo acerca de lo último mencionado. Voy a crear un nuevo fichero JavaScript.
example 1.js, example 1.js. Voy a escribir una declaración, voy a escribir una función, función first. En su interior voy a imprimir un mensaje, primer mensaje. Listo. Ahora voy a escribir una segunda función. En su interior voy a escribir una variable. Voy a escribir un bucle. Dentro del bucle voy a escribir una variable dentro de su scope, dentro del scope local. Voy a realizar una tarea repetitiva. Voy a incrementar. Listo. La tarea repetitiva va a ser incrementar el contador en 1 en cada iteración. Por último, un mensaje. El segundo mensaje. Listo. Ahora por último voy a escribir otra función. La tercera función. En su interior va a imprimir un tercer mensaje. Listo. Después de realizar las declaraciones voy a realizar las ejecuciones. La ejecución de la función first, la ejecución de la función second y la ejecución de la función third. Listo. Ahora voy a ejecutar este código. Lo voy a pasar a ejecutar. Tengo el resultado de la primera función. Estoy en espera del resultado de la segunda función y de la tercera función. Listo. Ahora se acaba de mostrar el resultado de la segunda función y de la tercera función. Vimos por un momento que no se pudo visualizar el mensaje de la tercera función debido a esperar que se procese la segunda función. Las tareas se ejecutan de la parte superior a la parte inferior, pero la tarea de la tercera función se vio afectada debido a que la segunda función tomó demasiado tiempo. Y eso en la práctica se ve como un problema de rendimiento y resulta en una mala experiencia para el usuario. Sin embargo, un bucle no tarda mucho tiempo en ejecutarse, como si lo pueden hacer otras tareas. Fue por esa razón que apareció la programación asíncrona. Vamos a las diapositivas. La programación asíncrona, una técnica que permite a tu programa iniciar una tarea que va a tardar mucho tiempo y seguir ejecutando otras tareas mientras esa tarea se ejecuta en lugar de tener que esperar hasta que esa tarea haya terminado. Una vez que esa tarea que toma tiempo ha finalizado, tu programa ya puede presentar el resultado. Esto resulta contradictorio a lo que habíamos afirmado que en JavaScript no se ejecutan dos tareas a la vez. Sin embargo, no es así, ya que las tareas que toman demasiado tiempo se procesan en otro espacio y no en la línea habitual de JavaScript. Veamos un ejemplo más de código asíncrono. Vamos al editor, voy a crear un nuevo fichero JavaScript, example 3.js. Listo.
Ahora voy a escribir un método del navegador. Para ello voy a entrar al objeto navigator. No, voy a realizar una declaración. Esta es una declaración navigator.geolocation. No, el método del navegador, el método getCurrentPosition, que me va a dar la posición del dispositivo, posición de mi equipo. Recibe como parámetro position. Y le voy a decir que me imprima la posición, la ubicación de mi dispositivo, y luego el segundo parámetro es el error que puede ocurrir este tipo de operaciones. Le voy a pedir que imprima el error respectivo. Listo. Listo, lo tengo. Ahora voy a imprimir, voy a realizar otras ejecuciones, voy a imprimir otros mensajes. Puede ser el primer mensaje, luego puede ser un segundo mensaje, un segundo mensaje. Listo. Ahora vamos a ejecutar el código. Bueno, lo que necesitamos aquí, dado que este es un método del navegador, necesitamos ejecutar este, este archivo JS en el navegador. Por ello voy a crear un archivo HTML, example3.html, y lo voy a vincular al archivo JS. Esto lo puedo solucionar haciendo unos cambios aquí. Aquí el script. Listo, vinculado a mi archivo JS. Ahora sí lo voy a levantar en el navegador. Listo, voy a revisar en la consola del navegador. Vamos a volver a ejecutar. Para ello voy a trasladar esto aquí para que se pueda ver mucho mejor. Ya, ahora sí estamos aquí. Ya, entonces ahora sí vamos a volver a ejecutar el código. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, a pesar de que en el código pedimos que primero se imprima la posición actual del dispositivo, eso no se realiza primero. Primero se muestra el mensaje y luego se trae la respuesta de geolocalización, ¿no? Primero se está mostrando el primer mensaje y el segundo mensaje, y por último nos traen la respuesta de geolocalización, que en este caso está denegada porque no tiene los permisos de ubicación. Eso demuestra que aquí se está aplicando la técnica de la programación asíncrona. La primera tarea se encuentra en espera, mientras la segunda tarea se ejecuta, y una vez que hayan concluido las tareas que no necesitan esperar una respuesta del navegador, ahí en ese momento es donde se imprime la tarea que va a tomar tiempo. Van a ver en la práctica tareas que van a tomar tiempo ejecutarse, tales como consultas a la base de datos, peticiones a endpoints y resolución de promesas, por lo que estas son manejadas mediante funciones asíncronas, se manejan mediante la programación asíncrona. Ahora pasemos a las diapositivas. Ahora veamos cómo JavaScript maneja las tareas síncronas. Como puede ver en las líneas de código, distinguimos entre declaraciones y ejecuciones. Las ejecuciones, conforme son leídas,
son apiladas en un contenedor llamado pila de ejecución o call stack, para luego en este espacio ser resueltas una por una, dejando vacío nuevamente dicho contenedor, ¿no? O sea, se da la ejecución de la línea 6, ¿no? Se apila en la call stack, se ejecuta y desaparece. Y luego va a la línea 7, se apila esta ejecución en la call stack y nuevamente desaparece, ¿no? De esa manera se van agregando en la call stack y luego se van resolviendo y se van eliminando. Tenemos por otro lado que las ejecuciones asíncronas, si bien se apilan en la call stack, ¿no?, se remueven de esta para ser resueltas en otro espacio llamado las web APIs, y una vez resueltas se vuelven a agregar a la misma mediante el event loop, un mecanismo que verifica si la call stack ha concluido con las tareas síncronas apiladas para comenzar a apilar las operaciones asincrónicas resueltas, que posteriormente serán ejecutadas, dejando nuevamente la call stack vacía al terminar la ejecución del programa. Vemos en el gráfico un término llamado heap, que es la memoria que está vinculada al call stack, donde se va a ir ejecutando las tareas síncronas. Luego pasan, como decía, a las web APIs, ¿no?, aquellas tareas asíncronas que luego van a irse procesando y una vez procesadas se van a guardar en la callback queue, ¿no?, que es un contenedor de tareas ya resueltas que van a necesitar del event loop para volverse a agregar a la call stack. Todo este proceso lo vamos a ver mediante una herramienta, el tiempo de ejecución de JavaScript en JavaScript Runtime. Se va a mostrar mediante un ejemplo de código. Ahora pasemos al código para realizar el ejemplo. Luego vamos a dirigirnos a la herramienta. Voy a crear un nuevo fichero, sample4.js. Voy a escribir una declaración, un mensaje, first message. Luego voy a escribir una función con un segundo mensaje. Voy a escribir una variable que guarde en su interior el segundo mensaje. Luego voy a escribir una función de JavaScript, la función setTimeout, que recibe dos parámetros. Es una función que se va a ejecutar después de cierto tiempo. Entonces recibe como parámetro la función que se va a ejecutar después de un cierto tiempo que voy a escribir como segundo parámetro. La función va a imprimir el mensaje, ¿no?, el segundo mensaje que lo tenemos en la variable, y esto se va a ejecutar en un tiempo de 5000 milisegundos, un tiempo de 5 segundos. Luego voy a ejecutar esta función, ¿no?, para que se pueda mostrar lo que está contenido dentro de la función setTimeout. Por último voy a imprimir un tercer mensaje. Y ya estaría con eso mi código. Ahora vamos a ejecutarlo. Tenemos el resultado de la primera línea, luego el resultado de la línea 9, ¿no?, y finalmente aparece el resultado de la línea 2. Entonces lo que vemos es que el contenido de la línea 1 como el de la línea 9, ¿no?, es código sincrónico, ¿no? Por tanto, se ejecutan desde la parte superior a la parte inferior. Primero el primer mensaje, luego posteriormente el tercer mensaje, ¿no?
mientras que la línea uno y la línea 9, ¿no?, son ejecuciones sincrónicas, ¿no? La función, ¿no?, y la línea 8 es código asincrónico, ¿no? Por tanto, va a tomar cierto tiempo ejecutarse, no es un tiempo de 5 segundos en que tarda en ejecutarse, ¿no? Este código, como habíamos dicho, estas tareas asincrónicas van a ser llevadas a la web APIs, ¿no?, donde van a procesarse. En este espacio de la web APIs van a procesarse. Posterior a procesarse, esta función va a ser llevada a la callback queue, y después de ello, ¿no?, una vez que se haya terminado de procesar, como hemos visto acá, todo el código sincrónico, ¿no?, las tareas 1 y 9, es cuando la event loop se da cuenta, ¿no?, de que la call stack está vacía. Entonces ahí es recién donde ejecuta este código asincrónico, ¿no? Recién es donde se vuelve a insertar, gracias al event loop, se vuelve a insertar este código asincrónico, se vuelve a sentar en la call stack y vuelve a ejecutarse. Y eso es lo que vemos en el código, ¿no?, los resultados de esa manera. Ahora veamos este código dentro de esta aplicación. Dentro de la aplicación vamos a buscar esa aplicación en el navegador. La aplicación es Loop, ¿no?, que nos va a permitir un ambiente en el cual vamos a poder visualizar nuestro código. Listo. Ahora sí podemos reemplazar limpiar esto. Quitamos el código predeterminado y ponemos nuestro propio código. Listo. Entonces yo empiece a, bueno, cuando yo empiece a correr el código, vamos a empezar a ver todas esas tareas, ¿no?, cómo es que vemos que bueno, acá lo que necesito también es ver en la consola el navegador. Listo, nuevamente voy a agarrar mi código. Borro esto. Ahora veamos. No, entonces vemos que primeramente se ejecuta la línea 1. La línea 1, como se trata de una ejecución, se lleva a la call stack. Y ahí es donde se ejecuta y finalmente muestra el mensaje. Ahora vamos a retomar. Ahora tenemos la función second message, ¿no?, lo que se encuentra en su interior la función setMount. Al darse cuenta que esto se trata de código asincrónico, lo va a llevar al entorno de la web APIs. Así que vamos a darle a continuar el código. Empieza ahí donde se lleva, ¿no? Es ahí dentro de ese entorno donde se va a procesar. No se va a procesar dentro de la call stack, ¿no? Porque la call stack es un proceso de un solo hilo. Entonces va a continuar. Mientras se va procesando, como vemos, la, la línea 9 se ejecuta, ¿no?, y se muestra el tercer mensaje, ¿no? Habíamos visto que como se trata de una ejecución, se guarda dentro de la call stack y luego se ejecuta inmediatamente y imprime el mensaje, mientras aún se sigue ejecutando el código asincrónico, ¿no?, que tiene que esperar 5 segundos para resolverse y posteriormente agregarse a la callback queue, ¿no?, a este contenedor. Vamos a darle, se sigue resolviendo y una vez resuelto se agrega en la callback queue. Es ahí donde el event loop juega el papel importante, ¿no?, de verificar si la call stack se encuentra vacía. En caso se encuentre vacía, añade esta función a la call stack para que pueda ejecutarse finalmente.
Y eso es lo que va a suceder. Listo, lo añadió. Y como vimos, ¿no? Se agregó en la call stack y pudo al fin resolverse. Entonces, esa es la forma como se ve el JavaScript Runtime mediante esta herramienta, mediante la herramienta Loop. Ahora pasemos a las diapositivas, como vimos, ¿no? Siempre la call stack es un proceso de un solo hilo, por tanto no hay dos tareas que se ejecuten al mismo tiempo, solo que las tareas asincrónicas, ¿no? Van a resolverse en otro espacio, ¿no? Ahora pasemos a las diapositivas. Listo. Listo. Y así fue como se trató lo que es el JavaScript Runtime, ¿no? Acá vemos la call stack donde se apilan todas las ejecuciones del código, ¿no? Y toda ejecución asincrónica, todo código asincrónico pasa al entorno de la web APIs, ¿no? Donde tiene que resolverse y una vez resuelta se agrega a la callback queue, a ese contenedor, ¿no? Que en este caso está compuesto, ¿no? El callback queue está compuesto por dos subcomponentes, el task queue y el microtask queue. Luego, como les decíamos, el event loop juega un papel importante, ¿no? De darse cuenta si la call stack está vacía, si todo el código sincrónico, ¿no? Ha terminado de ejecutarse. ¿Para qué? Para que una vez que todo el código sincrónico, una vez que la call stack se encuentra vacía, pueda agregar las tareas asincrónicas resueltas que están guardadas dentro de la callback queue, pueda agregarlo a la call stack para que finalmente pueda resolverse y pueda entregarnos los resultados. Y eso sería todo por este video. Posteriormente subiré el tercer video de esta colección. Espero que este contenido les haya gustado. Nos vemos. Gracias.